Y como ya decíamos, por esta ocasión, por nuestro estudio, pues no es verso a verso. Queremos entender de manera general, de manera global, lo que la Escritura quiere hablarnos, quiere decirnos y lo que nos enseña acerca de quién es Cristo. ¿Y quién era Cristo? Pues la Biblia enseña que Jesucristo es, y déjame ponerlo desde el principio de esta manera, Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Él es Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo es completamente hombre? Pues porque la Escritura nos enseña que Jesús nació como cualquiera de nosotros. O sea, Jesús tuvo un nacimiento, sí, un nacimiento de una manera milagrosa, pero fue un nacimiento al fin y al cabo, ¿no? Un nacimiento como cualquiera de nosotros lo tuvo. La Biblia nos muestra en Lucas 2:7 a Jesús como un bebé frágil. No sé si a ustedes les ha tocado cargar algún recién nacido y nos da hasta cosa, ¿no? Porque es tan frágil el bebé, parece que se va a romper. Ya en Club Semilla ya aprendimos que los niños son de hule, pase lo que pase, no les pasa nada. Pero teniendo un bebé en brazos, dice, híjole, se va a romper este bebecito, ¿no? Es que la verdad es esa, un recién nacido es frágil, ¿no? Y ese bebé frágil, ¿saben qué? Necesitaba ser envuelto en pañalitos. No necesariamente por sus necesidades, sino porque también en aquella época era una manera como de protegerlos del frío, ¿no? Y también este bebé frágil necesitaba ser acostadito, un lugarcito, ¿no? No, una camita, pues no tenía camita, más bien lo acostaron en un pesebre. Es un lugar donde comen animales. Eso lo vemos ahí en Lucas 2:7. En Mateo 1:18, mis hermanos, leemos ahí en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes perdón, que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María y José estaban legalmente casados. ¿Recuerdan? Fue justamente lo que vimos con el pastor Mauricio hace unas cuantas semanas. Pero ellos estaban casados legalmente, dice el texto, no habitaban juntos todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Se halló que María estaba embarazada. ¿Y qué fue lo que hizo José? Dice el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José de alguna manera quería proteger a María, dejándola en secreto, ¿no? Pero pues dejándola al fin y al cabo. Y dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que este ángel le dice a José básicamente es, ok, María sí está embarazada, pero no porque ha tenido relaciones con otro hombre, ¿no? Sino lo que hay en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Más adelante en el verso 24, leemos que despertando del sueño José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María. O sea, continuó con su matrimonio, pero no tuvo relaciones íntimas con ella. Dice el versículo 25 que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Entonces, simplemente quiero decir esto. Jesús tuvo un nacimiento milagroso, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tuvo un nacimiento como cualquiera de nosotros, ¿no? El nombre de Jesús era un nombre súper común en aquella época. Es una transliteración del nombre hebreo Josué, que significa Jehová es salvación o Jehová salva. Dios no decidió enviar al Salvador del mundo desde el cielo con un cuerpo, ¿no?, ya grande, porque pues hubiera sido difícil creer, ¿no? Nos costaría creer que Cristo en realidad es un nombre como cualquiera de nosotros, ¿no? Porque pues, los hombres no descienden del cielo, ni los bebés vienen de la cigüeña. O no escogí un bebé, voy a escoger una familia que haya nacido un bebé, papá, mamá, y este bebé me gustó, ¿no? Y este lo voy a hacer salvador del mundo. Tampoco. Sino que decidió enviar a Jesucristo por medio de un nacimiento
común y corriente. ¿Por qué lo hizo? Creo que para mostrar con claridad que Jesucristo es 100% hombre. O sea, Cristo pasó por todas las etapas que pasó recién nacido. La concepción, el alumbramiento, ¿no? Imagínense el Señor dando pataditas en el vientre de María. 100% hombre. El Señor Jesucristo es 100% hombre. ¿Pueden imaginar gráficamente cómo fue el nacimiento de nuestro Señor? O sea, José yo creo que no tenía una cámara ahí grabando el parto, ¿no? Pero seguramente fue con dolores, con llanto, con sangre. Un nacimiento común y corriente. El punto es que Cristo es un nombre desde su concepción, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y es muy interesante que a través de el nacimiento virginal, Dios hizo posible que Jesús sea humano, pero que no cargue con el pecado que tenemos todos nosotros, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y justamente eso, porque el pecado, hay en Romanos 5:12, ¿no? Dice que entró por un hombre. Este hombre es Adán. Adán es como nuestro representante de todos nosotros, ¿no? Así como cuando gana el América dice, hijo, ganamos, pero nadie perdió, ¿no? Es nuestro representante, yo no jugué, ¿no? Tú ni jugaste, Manny. No, pero ganamos, ¿no? Y tú dices, no, pues es que la verdad yo no pedí este representante, ¿no? Es más, yo lo hubiera hecho mejor. Y la verdad es que no había nadie mejor que Adán, dice. No había nadie mejor que Adán para representarnos, ¿no? Imagínate, Adán no tenía ningún afán, no tenía ninguna preocupación. Él estaba en Edén, tenía comunión con Dios, o sea, no le hacía falta nada. Y aún así, y todos nosotros heredamos la culpa legal de Adán, el pecado de Adán. Pero a la vez también heredamos la naturaleza corrompida, pecaminosa de Adán. Pero ojo, esto no fue así en Cristo. Esto no fue así en Cristo. Porque Él, al no descender de una pareja de humanos, sino que el Espíritu Santo lo engendra en María, es un hombre, pero sin pecado. 100% hombre, pero sin pecado. Esto quiere decir que Cristo no lleva la culpa legal de Adán. Esto quiere decir que Cristo tampoco lleva la naturaleza corrompida que tenemos todos nosotros. Cristo es eso. Y es lo que creemos en Semilla de Mostaza. Creemos que Cristo fue un hombre desde su nacimiento. Cristo a lo largo de toda su vida mostró debilidades, mostró limitaciones y todas humanas. Ahí en Lucas 2:52, Lucas nos dice que Jesús fue creciendo. ¿Qué implica que alguien crezca? Que un niño crezca, ¿no? Pues que tuvo que aprender a caminar, que imaginen los primeros pasos del Señor, ir al baño, hablar, ¿no? También en Juan 4, del 6 al 7 leemos. Bueno, se nos dice que Jesús estaba cansado y Jesús estaba sediento. ¿Quién no ha estado cansado y sediento alguna vez? Eso es algo totalmente humano y Jesús lo experimentó. O sea, Jesús experimentó todas las limitaciones y debilidades de cualquier persona. Era un hombre. Incluso en su resurrección, mis hermanos, Cristo se presentó a sus discípulos con un cuerpo humano, un cuerpo glorificado, distinto a un cuerpo como el que tenemos ahora. Pero al fin, un cuerpo. En Lucas 24:39 dice, bueno, Jesús después de su resurrección le dice a sus discípulos, ¿no? Que no piensen que están viendo un fantasma porque se aparece a ellos, ¿no? No es un espíritu. Dice el versículo 39, el capítulo 24 de Lucas. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús se presentó ante sus discípulos no como un fantasma, ni como una visión, sino como un hombre que había resucitado. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas,
en el versículo 41, se nos dice que Jesús les pidió algo de comer y ellos que le ofrecen un pescado y un panal de miel. ¿Y qué creen? El Señor que lo agarra y que se los come. ¿Verdad? Jesús es 100% hombre. También Lucas nos dice en el verso 51 de ese mismo capítulo que Jesús con ese mismo cuerpo, con ese mismo cuerpo humano glorificado, fue llevado al cielo. Eso también lo vemos en Hechos 1:9, donde los apóstoles lo ven ascender a los cielos físicamente. O sea, no es como los Avengers, ¿no? Que no, o sea, físicamente ascendió a los cielos en su cuerpo. Y en ese momento, mientras ellos lo veían ascender, dos varones con vestiduras blancas le dicen en Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Lo que está diciendo estos dos varones a los discípulos es que así como Jesús ascendió físicamente a los cielos, así también va a regresar físicamente siendo un hombre. Mis hermanos, sentado a la diestra de Dios está un hombre. Sentado en el trono junto a Dios está un hombre. Lo que creemos en Semilla de Mostaza es que Cristo fue un hombre desde su nacimiento hasta su muerte y después de su resurrección. Es un hombre y siempre va a ser un hombre. Cristo no solamente tenía limitaciones y debilidades humanas, ¿no? Sino también emociones humanas. Nuestro Señor Jesucristo experimentó angustias, tristeza, ¿no? Jesús lloró. Nuestro Señor Jesús también tuvo una mente humana, tuvo que aprender a hacer cosas como ya decíamos, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Aprendió a escribir, aprendió a hacer su trabajo, ¿no? Que era de carpintero, entre muchas otras cosas. Era tan, pero tan humano el Señor Jesús, que la gente que lo vio crecer, que convivió con él, ni topaba que era el Cristo. Ahí en Mateo 13:53, después de que Jesús inició su ministerio y predicó en muchos lugares, ¿no? Regresa a Nazaret, donde estaba ahora sí que todas sus partes, ¿no? Donde había vivido desde chico, y dice el texto en Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Todas estas cosas. O sea, la gente de su código postal, de pronto lo voy a hablar, lo voy a predicar, y dice, pues ¿de dónde? ¿No? Pues es como cualquiera de nosotros. Yo hasta conozco a su familia. Es más, Jesús es tan humano que ni siquiera sus propios medios hermanos, como ya ahorita lo leíamos, creyeron en él. No creían en él. Eso lo vemos en Juan 7:5, ¿no? Aunque vivieron con él por muchos años, creyeron en él después de la resurrección. Esto también lo vemos ahí en Hechos 1:14. En el aposento alto, cuando los discípulos perseveraban en oración, entonces ellos estaban ahí, los hermanos de Jesús. O sea, ellos habían creído. Pero hasta ese punto. Antes no. O sea, el punto es que a Jesús no se le veía nada especial. O sea, imagínense a sus propios hermanos después de 30 años, ¿no? Imagínense, compartieron su casa, la mesa, pláticas, no sé, ¿no? Y ellos por aquí, ¿qué les decías? Pero a pesar de que Jesús era un hombre común, sí hay una gran diferencia con cualquier otro. Porque Cristo
enseña la Escritura que nunca, nunca pecó, ¿no? La Biblia enseña que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Miren, vamos a Hebreos 7:26, mis hermanos. Hebreos 7:26. El escritor de Hebreos está hablando de Cristo como el sumo sacerdote, ¿no? Y dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Llega cómo describe el escritor de Hebreos a Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo, 100% hombre, pero nunca pecó. También en 1 de Pedro 1:19. Pedro hablando del precio que se pagó por nuestros pecados, que no se pagó con cosas corruptibles, con oro, con plata, ¿no? Dice 1 de Pedro 1:19, que se pagó sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Cristo no tenía pecado. 1 de Pedro 2:22. Leemos que, otra vez, Pedro está hablando de Jesús. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 de Juan 3:5. Leemos que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en él. No hay pecado en Cristo. Además, la palabra de Dios enseña que Jesús siempre hacía lo que a Dios le agradaba. Y imagínense, como que esa es nuestra meta, ¿no? Hijo del Señor, que todo lo que diga, todo lo que haga, sea para agradarte. Y siempre todo mal, ¿cómo les explico, no? Pero el Señor siempre hacía la voluntad. ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios, no? Y pues siempre nos sale bien mal, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos un gran sumo sacerdote que nos entiende, que podemos ir delante de Él y pedir perdón, derramar nuestro corazón. Pero no está en nosotros hacer la voluntad de Dios. Y en nosotros puede decir, yo agrado a Dios en todo. Pero Jesús lo declaró con todas sus letras. Ahí en Juan 8:29, Jesús dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús hace siempre lo que agrada a Dios. Además encontramos declaraciones en la palabra de Dios de otros hombres que dicen, este hombre no ha hecho nada. ¿Recuerdan el ladrón junto a la cruz? O sea, en Lucas 24:41, ¿no? Lo que nosotros merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pilato lo declara inocente, ahí en Lucas 23:4. Y decía, ningún delito hallo en este hombre. Mis hermanos, la Biblia enseña que no hay pecado en la humanidad de Cristo, ¿no? Jesús es 100% hombre, pero sin pecado. Y eso es lo que creemos como iglesia en Semilla de Mostaza. Y aunque ustedes me pueden decir, ¿no? Pues una de las características de cualquier hombre pues, es el pecado, ¿no? Pues, pero esto no fue así en Cristo. Esto no fue así en Cristo. Porque, ¿saben? Desde la creación, el hombre no fue diseñado para que pecara. O sea, ¿no? O sea, nosotros fuimos diseñados para tener una comunión estrecha con Dios. O sea, Adán vivió sin pecado por un tiempo. El pecado es lo normal para uno de hombre, ¿no? Pero no es lo normal para Dios. O sea, Dios no nos creó para que pecáramos. O sea, el ideal de Dios es que Él quería que Adán tuviera una relación estrecha con Él. Pero lo que Adán no pudo, Cristo sí pudo. La Biblia llama a Cristo el postrer Adán, ¿no? Cristo sí puede vivir en una comunión estrecha con su Padre. Y es lo que creemos acá. Cristo, 100% hombre, pero sin pecado, ¿no? Pero a la vez también creemos que Jesucristo es
100% Dios, ¿no? Y esto se conoce como la encarnación. Yo sé que como que no cuadra, ¿no? Como 100% y 100%, pues como que no. Pero la Biblia enseña eso, que Jesús mismo, o sea, que más bien que Jesús es Dios encarnado. O sea, que Dios mismo tomó forma humana y se encarnó en un hombre. Esto pues, nos vuela la cabeza. O sea, Cristo es Dios hecho carne. Cristo es un hombre que nunca dejó de ser Dios. O sea, no es que Cristo dejó de ser Dios para poder ser hombre, ¿no? La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Miren, vamos a Juan 1.1, por favor. Juan 1.1. Veamos cómo Juan presenta al verbo que es Cristo. Juan 1.1 leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra Dios, ahí es la palabra teos en griego, que es una de las palabras con las cuales se define a Dios, ¿no? O sea, desde el principio del Evangelio de Juan, él deja claramente que Cristo es Dios. También casi al final, en su Evangelio, ahí en Juan 20:28, cuando después de que Cristo resucita y Jesús se aparece a sus discípulos, menos a Tomás, porque no estaba en ese momento Tomás, pero le dijeron a Tomás, híjole, es que vimos al Señor, ¿no? Y dice ahí en Juan 5:25, dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos y ahora sí estaba Tomás. Y le dice ahí en el versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Teos, Dios mío. O sea, desde el principio del Evangelio de Juan hasta el final, Jesús es presentado como Dios. En Romanos 9:5, Pablo hablando de la herencia que tiene el pueblo judío, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es más, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Jesús hizo declaraciones que solamente pudo haber hecho Dios mismo. En Juan 8:48 vemos que Jesús está en un diálogo con los religiosos de la época. Y en Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, Jesús, ¿por qué te crees tan especial? Si Abraham es de donde surge toda la nación, murió, ¿por qué dices que el que oye tu palabra no va a morir? ¿No? Respondió Jesús en el versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús hace una tremenda declaración de su divinidad. Jesús no dice, antes de que Abraham fuese, yo era. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿No? Jesús está diciéndoles que Él es el
Dios eterno, el gran yo soy de Éxodo 3:14. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Los religiosos entendieron muy bien esta declaración de la deidad de Cristo, porque conforme a la ley, la blasfemia era castigada a pedradas, ¿no? Lo irónico que los verdaderos blasfemos eran ellos, ¿no? Ellos estaban blasfemando y atacando a Dios mismo. También la Escritura nos muestra que muchas veces Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. No sé si recuerdan. En muchos evangelios, la palabra favorita de Cristo para referirse a él mismo es Hijo de Hombre, ¿no? Es más, esta frase se repite más de 80 veces en los evangelios. Hijo de hombre, ¿no? Y en aquella época esta frase era súper conocida, porque hacía referencia a una profecía que aparece en Daniel 7. Así es que vamos a Daniel 7, por favor, y aprovechamos para invitarlos al estudio de los miércoles de Daniel. Todavía no llegamos a Daniel 7, pero va a ser de mucha bendición. Desde el versículo 13, mis hermanos. O sea, Daniel está experimentando una visión de Dios del final de los tiempos, ¿no? Y dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, ¿no? Y aquí está la frase, la cual Jesús toma, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En esta visión Daniel había visto un trono, ¿no? Donde está el anciano de días. El anciano de días es Dios, ¿no? Y viene este hijo de hombre y se acerca al anciano de días. Y dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todos los judíos conocían este pasaje, perdón. Y sabían que Dios Padre en su trono está permitiendo que se acerque un hijo de hombre. Que esto también nos habla acerca de la humanidad de Cristo, ¿no? Y este hijo de hombre, el anciano de días, que es Dios, le da dominio, gloria y reino. Está impresionante, ¿no? Y mis hermanos, Dios no le puede dar a un hombre dominio, gloria y reino, porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Este hijo de hombre tendría un reino que no sería destruido. Estamos hablando de que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. En el concilio, cuando están juzgando a Cristo, ahí en Mateo 26, en el versículo 64, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús que si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice esta frase en el verso 64. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote entiende muy bien que Jesús está declarando ser ese Hijo de Hombre de Daniel 7. Y se acerca al anciano de días que recibe gloria, dominio y reino para que todos los reinos y naciones y lenguas le sirvan. Porque en el verso 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús fue condenado a muerte por haber declarado ser Dios. Hay personas que dicen, es que, manín, Jesús nunca declaró ser Dios. Claro que no. Esto no es así. Además, la Biblia enseña que Cristo mostró también atributos de Dios. Cristo mostró omnipotencia. ¿Recuerdan cuando calma la tempestad? Ahí en Lucas 8:25, sus discípulos le dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Cristo omnisciente, omnipotente. Cristo omnisciente.
cuando dijo que conocía los pensamientos de todos los hombres, allá en Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabe todo de nosotros. No, ni te escondas, el Señor sabe todo. Las intenciones de tu corazón el Señor las sabe. Cristo mostró omnipresencia. A pesar de que Jesús, Cristo, tenía un cuerpo humano, dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy, yo en medio de ellos. Cristo es un Dios soberano. ¿Saben por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué crees? En Lucas 5:20, Jesús le dice a un paralítico que fue llevado ante él, ¿no? Le dice, al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, ¿no? Y los escribas, ¿no? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cristo mostró ser inmortal. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz, eso es un hecho. Pero en Juan 10, desde el versículo 17, leemos, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En la Biblia a veces encontramos que el Padre resucitó al Hijo. Hechos 13:33. También encontramos que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Romanos 8:11. Pero también encontramos que Jesús, por así que se resucitó a sí mismo en este pasaje de Juan 10. Y en Semilla de Mostaza creemos eso, mis hermanos. Que Jesús murió, pero que la muerte no pudo retenerle. Hechos 2:24. Jesús es inmortal. Y creemos también que Jesús fue adorado en la tierra como lo que es, como Dios mismo. Y recibirá adoración como Dios mismo por toda la eternidad. También es lo que creemos, ¿no? Esto lo vimos ya en el caso de Tomás, que cae de rodillas ante Cristo y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? ¿Y saben qué? Jesús no le dice, hey, no me adores. No, él recibe la adoración, ¿no? No dice como Pedro ante Cornelio, ¿no? No me adores a mí, ¿no? Sino que Cristo recibe la adoración. En Filipenses 2, lo que acabamos de estudiar hace algunos domingos, Pablo dice, hablando de la humillación que Jesús experimentó al hacerse hombre y al morir en la cruz, ahí en Filipenses 2, desde el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a recibir la adoración por toda la eternidad. Y permíteme decirle esto también, mis hermanos. Jesús es completamente hombre y completamente Dios en una sola persona. Jesús y Dios no son dos personas en un mismo cuerpo. No es que Jesús hombre y Dios hombre habitaban en el mismo cuerpo. No. Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Tampoco Jesús y Dios es 50-50, ¿no? Porque pues, no es, Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pues no cuadra, ¿no? Cristo es dos naturalezas, pero en una sola persona. No es como Cristo es el de afuera y Dios es el de adentro, ¿no? ¿No? Y no saques onda si solo entiendes porque creo que nadie lo entiende. Y creo que no lo vamos a entender, ¿no? Pero es lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Y me gustaría una porción, ¿no? Que resume todo esto, lo que hemos venido hablando, ¿no? Vamos a Juan 1,
Ya fuimos allá, pero regresemos a Juan 1, por favor. Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. Lo que Juan está diciendo es que cuando todo comenzó, Jesús, que es el verbo, ya estaba ahí. Cuando todo comenzó, Jesús ya estaba ahí, ¿no? Cuando Dios creó todas las cosas y no había nada, pues ya estaba Cristo. Y esto ya era eterno desde que todo esto existiera. En el principio Jesús ya era. En el principio Jesús ya era. Y dice ahí, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan presenta claramente al Hijo como Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Evangelio de Juan, desde el principio, nos presenta a Cristo eterno como Dios y ahora nos lo presenta como esta luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Dice versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el verbo fue hecho carne. Al principio era luz, ahora ese verbo, sin dejar de ser luz, Juan lo presenta como hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto es como un resumen de todo lo que hemos visto en la ley. Dios envió a Cristo, que es 100% Dios y 100% hombre, y así lo será por siempre. ¿Y cuál es la razón de que Cristo, pero una sola persona, con dos naturalezas, una humana y una divina? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué tanta cosa? Pues como lo veíamos al principio, cuando el primer hombre, nuestro representante Adán, pecó, pues caímos todos. Por lo tanto, solamente un hombre puede representarnos. Solamente un hombre. Por eso Cristo tenía que ser un hombre. Pero ojo, un hombre no puede pagar el precio de nada, mucho menos de nuestros pecados, ¿no? Ningún hombre con su muerte puede pagar el precio de ningún pecado de otro hombre. Ninguno. Por eso este hombre tenía que ser también Dios, ¿no? Para que al morir, esta ofensa que es eterna, porque hemos ofendido a un Dios eterno, mis hermanos, quede saldada con la vida de un hombre que es eterno. Solamente así. Solamente Dios mismo podía pagar la deuda eterna que el hombre tiene. Solamente Él podía hacerlo. El precio de nuestro pecado llevó a Cristo a la muerte, a estar separado de su Padre, para así poder pagar por nuestro pecado. Solo un Dios eterno, y que a la vez fuera hombre, podía hacer eso. Y ahora, habiendo Dios aceptado el sacrificio de Cristo por la resurrección y siendo un hombre de la A a la Z, y un hombre que además ascendió a los cielos, la Biblia enseña que Cristo está a la diestra de Dios.
¿Y saben qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Y lo hace porque conoce nuestras tentaciones. Es 100% hombre. Él te conoce. Sabe lo que te duele. Sabe lo que te cuesta. Jesús entiende la angustia que llevas. Un hombre. Jesús entiende lo que estás pasando. Nuestro Señor Jesús conoce nuestras debilidades. No te sientas solito, no te sientas solita. Porque hay un hombre en el cielo intercediendo por ti. Conoce tu condición y se acuerda que eres polvo. A Cristo nadie le cuenta, mis hermanos, por lo que estás pasando. Porque Él ya lo experimentó en su humanidad. ¿A poco no? A veces nos sentimos como bien mal, ¿no? Porque pensamos que nadie nos entiende, ¿no? Es más, ni siquiera nosotros mismos a veces nos entendemos. Pero déjame decirte que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y Él te entiende. Hebreos 7:25 dice que Cristo vive para interceder por nosotros. Y es el único, mi hermano, que entiende por lo que estás pasando. Porque Jesús es un hombre. Te da consuelo, pero no te da un consuelo como un hombre. No te dice, ay, venga, chepaca, ¿no? Sino te da un consuelo como Dios. Hebreos 4:14, vamos para allá, por favor. Dice el escritor de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos esperando. Acércate. Deja de buscar consuelo y descanso en cosas que no son Cristo. Ahí no es. Ahí no es. La invitación está abierta, mis hermanos. Acerquémonos con toda confianza a Cristo. Él te entiende. Él entiende cada cosa que estás pasando. Y sabes qué, si te acercas a Él, lo que vas a encontrar va a ser gracia y misericordia para tus momentos de necesidad. ¿Qué esperamos? ¿No? Ya casi para terminar, por favor, vamos a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Y solamente déjenme compartir esta idea de que pues todos somos pecadores, ¿no? O sea, ¿para qué le movemos? O sea, y en consecuencia, pues estamos destituidos de la gloria de Dios, pues ahí nomás, ¿no? ¿Qué nos merecemos? Pues el infierno, y Dios sería justo. Y todos somos incapaces de agradar a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? ¿No? Pues todos, ¿no? Pero no podemos. La palabra que se usa en la Biblia para definir lo que agrada a Dios es piedad, ¿no? Lo contrario sería impío, que es lo que desagrada a Dios, ¿no? Una vida piadosa es una vida pues que agrada a Dios, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado, ¿recuerdan? Ahí en Mateo 3:17 se escuchó una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Este es mi hijo amado en el que me deleito, en el que me agrado, en el que tengo complacencia. Solo en Cristo Dios se complace. Por eso es tan importante no solo estar con Cristo, sino estar en Cristo. En Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ni se acuerden, ni se acuerden. Ya pasó todo, ¿no? En Cristo está la piedad. Y en 1 Timoteo 3:6 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vivir para agradar a Dios es un misterio. No hay un manual, ¿no? Para saber cómo, pues así, cómo agrada a Dios, ¿no? Pero relájense,
porque Dios nos ha dado a su Hijo. Y por Él podemos agradar. Solamente por Él podemos agradar. El misterio de la piedad no es un manual de cosas de tengo que hacer o no tengo que hacer. No, la piedad es Cristo. La piedad es Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad es Cristo. Solo vamos a agradar a Dios estando en Cristo. Y para que pudiéramos estar en Cristo, Él tenía que ser 100% hombre y ser 100% Dios, para así pagar por nuestros pecados. Ahora sí, ya para terminar, Juan 1:11. Regresemos a Juan. Juan 1:11 dice, Juan, a lo suyo vino, toda la creación es suya, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. ¿Y cómo le tengo que recibir? Pues ahí dice, a los que creen en su nombre, o sea, los que creen en quién es Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una sola cosa que necesitamos. Creer en el nombre de Cristo. Lo más importante. Creer en Cristo. ¿Qué creer? Pues que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y los que creen en eso, mis hermanos, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Y si Dios te está llamando, creo que es tiempo de creer. Es tiempo de creer. No es que todos seamos hijos de Dios. Eso no lo enseña la Biblia. Todos somos creación de Dios. Pero los hijos de Dios somos los que hemos creído, los que hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo siendo 100% Dios y 100% hombre. Los que hemos reconocido nuestra necesidad de salvación, nuestra podredumbre espiritual, mis hermanos. A ellos nos ha dado el derecho y el privilegio de ser llamados hijos de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, que es Dios mismo. Es Dios mismo, pero hecho carne. Entonces, la invitación está abierta. Acérquense, acérquense. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor te ama. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, todos los que estamos aquí, pues somos hombres que hemos pecado, hombres y mujeres que hemos pecado, Señor, que hemos vivido impíamente, Señor. Pero tú has venido, Señor, por amor a nosotros, a ti mismo encarnado, Señor. Gracias, Dios, porque estás con nosotros, porque su obra completa en la cruz del Calvario ha pagado todos nuestros pecados, para que los que estemos con Él tengamos una vida nueva. Ya todo pasó, Señor. Por favor, pon esa convicción en nuestro corazón, Señor, de que nuestros pecados presentes, pasados y futuros ya están clavados en la cruz del Calvario, Señor. Revela todo esto, Espíritu Santo, que hemos estudiado, para que no se quede solamente en información, sino que podamos ver claramente tu obra a favor nuestro. Te lo pedimos, Señor. Señor, gracias por entendernos, Señor, en todas nuestras cosas, en todas nuestras debilidades, en todas nuestras angustias, Señor, en todo lo que estamos pasando. Y gracias por darnos consuelo. Gracias por acordarte que somos polvo, Señor. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por darnos una esperanza, Señor, de vida eterna, que ha ganado en la cruz del Calvario tu Hijo, Cristo, por nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria para ti, Padre, a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.